Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a este webinar organizado por Flux IT. Yo soy Fer Feller, UX Leader acá, y hoy voy a ser el host de esta edición del Digital Beat. Como el público se renueva, les cuento un poquito más sobre quiénes somos. Flux es una empresa que se especializa en soluciones digitales, combinando diseño, experiencia y tecnología, para agregar valor a múltiples industrias como finanzas, seguros, logística y salud, entre otras. Hoy ya somos más de 300 Fluxers, con más de 16 años acompañando la transformación digital de organizaciones en Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos. Bueno, en esta oportunidad estamos con Mayra Jaime y Gabriel Bustos, que ahora se van a presentar para conversar sobre cómo diseñar desde un design system que no creamos, buscando entenderlo, detectando límites, adaptarlo sin romper y generar retroalimentación que lo haga evolucionar. Les cuento que pueden ir dejando sus preguntas en el chat a medida que se les van ocurriendo, a medida que la charla, si las hacemos al final. Nada más de mi parte, los dejo con Mai y Gaby. Bueno, como les decía Fer, les damos la bienvenida a todos y a todas. Ante todo queremos agradecerles por sumarse a compartir este espacio con nosotros. Así que ahora sí, sin más, comenzamos. Bueno, vamos a presentarnos primero. Yo soy Mai y soy diseñadora UX UI. Mi carrera base es diseño gráfico y hace aproximadamente 5 años que me dedico a esto, siempre trabajando en un rol más híbrido, pero principalmente enfocándome más en lo que es diseño de interfaces, con conocimiento en experiencias de usuario. Y ahora mi compañero... Buenas a todos y todas. Yo soy Gaby, diseñador UX UI también. Estudié diseño gráfico y publicitario. Estuve trabajando un tiempo en ese rubro y hace aproximadamente 4 años que ya estoy en roles híbridos de lo que es experiencia de usuario y el diseño de interfaces. Bueno, nosotros nos conocimos trabajando juntos y pasamos por muchos proyectos también juntos, desde aplicaciones, e-commerce y hasta hicimos web institucionales. Con el tiempo nos fuimos haciendo amigos, ya que empezamos a darnos cuenta que teníamos muchas cosas en común, entre esas los videojuegos. Actualmente trabajamos en el área de diseño de experiencias de Fluxit y desde hace más de un año estamos trabajando en varias aplicaciones que pertenecen a una compañía de seguros. Y también utilizamos un design system brindado por esta. Hoy en este Digital Beat queremos contarles un poco nuestra experiencia trabajando de esta forma, pero a nuestro modo. Bueno, y cuando hablamos de design system, casi siempre las charlas arrancan con la misma forma. Cómo creamos un design system de cero, por dónde empezamos, qué elementos deben tener un design system, cómo lo hacemos escalable. Pero bueno, la realidad es también que en la vida laboral usual muchas veces vamos a llegar a proyectos donde el sistema ya exista o que ya tenga sus propios componentes, sus variables, sus propias reglas y bueno, obviamente su propio flujo de trabajo también. Haciendo este paralelismo, como decía May, un poco nuestro estilo, esto es como sumarse a alguna partida de un videojuego, que ya está empezado. O sea, tenemos un mapa grande, hay muchos recursos distribuidos, las rutas están definidas, pero bueno, nuestra misión acá recién está empezando. Bien, y ahí es donde surgen las grandes preguntas. ¿Qué hacemos cuando nos toca diseñar desde un sistema que no conocemos, o que no creamos, perdón? ¿O cómo jugamos una partida sin sentirnos limitados? Trabajar con un design system no es simplemente arrastrar y pegar componentes. El verdadero reto está en entender las reglas, detectar sus límites, adaptarnos al terreno y al mismo tiempo encontrar esos espacios donde podemos innovar. Todo esto es lo que vamos a estar mostrándoles hoy y contándoles desde nuestra experiencia. Pero antes, vamos a ubicarnos. Vamos a hacer este Digital Beats como si fuera una aventura en 4 niveles. Primero, vamos a iniciarnos como exploradores, entendiendo de qué se trata. Después, vamos a subir de nivel, adaptando lo aprendido,
para luego sumergirnos en el poder de la comunicación, donde en el último tramo nos espera el final del juego. Bueno, vamos arrancando entonces. Ahí Maggie ya spoileó bastante, pero bueno, vamos a empezar por este primero de los 4 niveles. ¿Y qué es lo primero que necesitamos hacer? Explorar. Como dijimos recién, en el mundo de los design systems hay 2 caminos habituales. O creas uno desde cero o empezás a usar uno que ya existe. En nuestro caso, como le contábamos en la intro, trabajamos para una empresa de seguros. Y esta empresa de seguros es quien creó el design system, es decir, un equipo externo fue quien hizo este sistema. Por ende, nosotros no formamos parte del nacimiento de ese sistema de diseño, ni tampoco sabíamos mucho de él al comienzo. Por eso, como primer medida, nos tocó adoptar este rol de exploradores, digamos, para poder conocerlo, navegar un poco en él y, bueno, ir aprendiéndolo también. Pero bueno, nuestro trabajo no se limitó justamente a usar las piezas que existían y listo. Tratamos justamente de siempre entender esa lógica que hay detrás de cada componente, por más que no lo hayamos creado nosotros, y a su vez, cómo usarlos con criterio. Y para eso necesitamos hacernos una pregunta clave, que es la que ven en pantalla, y qué se busca resolver cuando se diseñó este mapa, o sea, este sistema de diseño. Siempre todo sistema de diseño va a tener un origen y conocerlo es fundamental para entender el propósito para el que se creó. En nuestro caso, como les adelantaba, al ser una compañía de seguros, muchos de los componentes que están en ese design system están orientados a responder necesidades de esa industria, justamente. Entonces, al hacer los primeros pasos, no estaban todas las reglas escritas tampoco, no estaba todo tan definido porque recién estaban haciendo ese sistema. Entonces, nuestro desafío ahí en ese comienzo fue ir explorándolo, justamente aprenderlo en paralelo, tanto Mai en su proyecto como yo en el mío y demás compañeros. Y bueno, también estar atento a las actualizaciones o cosas que se iban sumando, porque al ser nuevo era una evolución constante, justamente. Hoy, ya después de varios años de trabajar con este sistema, ya es un sistema mucho más amplio, tiene un montón de variantes, reglas un poco más definidas y estructuradas. Así que, ¿a qué voy con esto? Es que no importa por ahí en qué etapa del design system estés, si empezás a trabajar con uno que sea nuevo o uno que ya está consolidado, el concepto siempre va a ser el mismo. En primer paso, siempre hay que explorarlo e ir aprendiendo de él. Y como todo explorador, justamente, antes de continuar ese viaje, necesitamos reconocer algo esencial que van a ser las herramientas y el inventario que tenemos. Y claro, ningún explorador entraría a un terreno sin una brújula. En nuestro caso, la documentación cumple ese papel. Las guías de uso, los tokens de color, las tipografías o los templates son pistas que nos ayudan a no perder el rumbo. La realidad, sin embargo, es que esa brújula no siempre está del todo calibrada. A veces hacen falta actualizaciones, hay componentes que no cumplen o que no cubren, perdón, todas las necesidades de negocio, o simplemente no existe documentación suficiente sobre algunos elementos. Esto nos obliga a explorar por nuestra cuenta propia y a empezar a llenar esos vacíos. Por eso desarrollamos guías complementarias que nos permiten mantener el viaje más seguro y consistente. Para traer un ejemplo, vamos a contar un poco sobre el sidebar. Este componente en particular no se encuentra documentado totalmente en el Design System. Entonces, lo que hacemos es investigar cómo debería funcionar. En nuestro caso, se utiliza principalmente para buscar o para filtrar. Esto quiere decir que probablemente va a tener muchos selects. Entonces, ahí es donde empezamos a pensar y a tener en cuenta qué es lo que vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, si va a tener un scroll individual o si se va a scrollear con el resto de la pantalla, si al llamar los endpoints y alguno de estos fallas, ¿qué va a pasar? ¿Se va a bloquear solo ese filtro o se va a bloquear toda la pantalla? Otra cosa puede ser cómo se van a visualizar las selecciones de estos filtros después. Y así vamos recaudando información y sumándola a nuestras guías individuales. Siempre entendiendo que este Design System se encuentra en crecimiento y que por eso tomamos estas decisiones. En definitiva, trabajar con un Design System ya creado no significa ser un NPC más.
O sea, no significa ser un simple espectador, perdón. Es explorar con intención, investigar, interpretar, documentar y sobre todo compartir lo aprendido. Cuando mejor conocemos el mapa, más fácil se vuelve a reconocer los patrones que lo sostienen. Tal cual como comenta Mai, identificar esos patrones es justamente la clave. Un design system funciona como un videojuego. Una vez que entendés las reglas, los movimientos que podés hacer, las acciones que podés tomar, a partir de ahí te vas a poder anticipar a cómo va a responder ese sistema en distintos escenarios. Al identificar estos patrones, por ejemplo, cómo se comportan los botones, cómo está construido un layout o cómo se resuelven situaciones inesperadas para los usuarios, por ejemplo, algún tipo de aviso o lo que fuera. Bueno, en esos momentos, cuando identificamos esos patrones, empezamos a leer este mapa con mucha mayor fluidez, pero, ojo, ahí también el sistema no es algo estático, ¿no? Entonces, en el día a día siempre van a surgir cuestiones de negocio, contextos específicos o lo que fuera que nos va a llevar a proponer justamente variantes o incluso crear componentes que no estaban en este set inicial o en ese inventario que decía antes. Eh, y eso también, digamos, es parte del juego, ¿no? Contribuir de manera consciente, sumar más piezas, sin romper la coherencia, obviamente, y sobre todo también dejando registros para aquellos que vengan después, puedan ir aprovechando este conocimiento o estas situaciones que se les presentaron, y bueno, cómo se fueron resolviendo y qué herramientas se fueron creando en ese transcurso. En el día a día, todos sabemos, somos conscientes de la vorágine, entonces muchas veces se va complicando todo, y ahí es donde realmente cobra importancia lo que venimos diciendo, ¿no? El identificar aspectos, poder reconocer patrones, nos permite anticiparnos a todas estas situaciones y obviamente salir más aireosos de esas situaciones. Bien, ¿cómo venimos hasta ahora? ¿Sienten que les ha pasado alguna situación así? Si quieren pueden ir dejando sus experiencias o sus preguntas en el chat y más adelante, casi al final, los vamos a estar leyendo, ¿sí? Así que bueno, continuamos. Hasta ahora hablamos de explorar el mapa y conocer sus patrones, pero todo mapa tiene sus bordes y tarde o temprano vamos a encontrarlos. Entender un design system no significa obedecerlo ciegamente. Al contrario, cuanto mejor conocemos sus reglas, más evidente se vuelve dónde empiezan a quedarse cortas. Y ahí es donde ocurre lo interesante. Cuando comenzamos a detectar esos bordes, esos lugares donde el sistema ya no alcanza del todo, en ese punto el conocimiento se vuelve poder. Cuando sabemos exactamente lo que estamos rompiendo y sobre todo el por qué, podemos decidir con criterio cuánto es momento de ir más allá. En nuestros proyectos nos hemos encontrado con varias necesidades de negocio, escenarios no contemplados y problemas para los que no había un componente completamente listo o documentado. Acá es donde comienza el verdadero desafío. ¿Cómo respondemos cuando el mapa ya no alcanza? Y entonces todo lo explorado comienza a cobrar valor, conociendo las reglas y entendiendo las bases, podemos ajustarlas o proponer soluciones nuevas sin perder la coherencia. Como contamos al principio, en sus inicios, el Design System no tenía toda la documentación que tiene hoy en día. Por ejemplo, nos surgió un caso donde el usuario necesitaba seleccionar más de una opción en un filtro, ¿no? Este filtro estaba compuesto por un input desplegable, el cual tenía checks de selección múltiple, pero no cubría todo lo que se necesitaba. Entonces, luego de reunirnos con el usuario y recaudar evidencia, detectamos que era más cómodo para ello seleccionar varias opciones desde un modal, ya que eran muchas y algunos tenían los textos muy largos. Entonces, terminamos encontrando una solución que era más accesible y más cómoda para ellos, haciéndolo, ¿no?, de este modo. Entonces, este ejemplo que les acabo de contar refleja claramente que cuando entendemos las reglas, sabemos qué necesitamos modificar y sobre todo, lo más importante, el por qué. Bueno, bien, vamos pasando ya al próximo nivel, y como vamos a subir justamente de nivel, como si fuera un videojuego,
ahora vamos a tener la posibilidad de hacer cosas que antes no podíamos en el Design System. Por ejemplo, adaptar componentes, como mencionaba Mike recién en ese ejemplo. Lo importante a tener en claro acá es que aunque tengamos la posibilidad de hacerlo, no tenemos que crear cosas cada vez que nos hace falta, cada vez que surge alguna necesidad y se sale un poquito del esquema. La idea no es hacerlo todo el tiempo o que esté como primera opción. Siempre el objetivo es tratar de que los sistemas de diseño no estén reemplazando componentes ahí, sino justamente extendiéndolos. No importa si el design system es propio, o sea, que lo trabaja tu mismo equipo o lo trabaja un equipo externo, siempre es tener ese pensamiento es clave. Y cada una de las adaptaciones deben estar justificadas. Sí, no hay mucha vuelta que darle a eso. No se trata de adaptar por adaptar o de crear por crear, como decías recién. Cuando un caso de uso responde a una necesidad real, ya sea de las personas usuarias o del negocio, la adaptación no solamente se implementa, siempre primero se consulta, después se define y por último se comunica también con todos los equipos involucrados. Y ahí es donde justamente vamos a encontrar esa verdadera fortaleza de un design system. ¿Y por qué la mencionamos? Porque no importa de vuelta si es tu design system propio o si es de un equipo externo, lo importante es que la rigidez o cuán grande sea un design system no es lo que lo define, sino que justamente su fortaleza va a estar en la capacidad que tenga para evolucionar a lo largo del tiempo sin perder esa esencia o ese origen para el que se creó, que lo charlamos en el nivel anterior. Entonces, bueno, adaptar sin romper justamente apunta a eso, a encontrar un equilibrio, a respetar reglas, pero siempre también abrir el juego a nuevas situaciones o a nuevas jugadas, a nuevos componentes, a extenderlos cada vez que el proyecto lo exija. Tal cual. Todo se trata de equilibrio. Nuestra experiencia nos llevó a entender que se trata de lograr eso cuando trabajamos con un design system. Pero, por un lado, seguir el mapa que ya existe, y por otro, animarnos a descubrir nuevos caminos cuando el terreno ya se queda corto. ¿Pero a qué nos lleva esto? En nuestra experiencia, como veníamos contando, nos encontramos varias veces con situaciones donde el sistema no alcanzaba para cubrir todo lo que necesitábamos, como situaciones de negocio que no estaban previstas o experiencias muy puntuales que necesitamos mejorar para cierto tipo de usuario. Otras veces necesitábamos probar algo nuevo, una funcionalidad distinta. Y en todos esos casos nos tocó ajustar, adaptar los componentes o, como mencionaba Gaby en algunas situaciones, crear uno nuevo. Esa flexibilidad para adaptarnos es justamente lo que hace que el producto pueda seguir evolucionando. Todas estas situaciones nunca son lineales y hasta muchas ni siquiera dependen de nosotros. Pero es importante cuidar que todo siga siendo coherente. Por ejemplo, en una ocasión tuvimos que crear una variante de tabla que mostrara información de negocio que no se había contemplado. Como una línea de color al inicio de la tabla que reflejara a qué área pertenecía el registro creado, o incorporar el logo de la empresa para identificar si pertenecía a una persona externa o interna. Pero no siempre todo es color de rosas, muchas veces las decisiones de negocio pesan más que otros puntos de vista. Queremos contarles un caso en particular sobre el sidebar que mencionamos al inicio, donde el negocio nos pidió explícitamente que quería el botón de crear caso al inicio del sidebar. Según lo especificado en el Design System, los botones de creación deben estar siempre sobre las tablas donde después se mostrarán los registros creados. Pero los usuarios venían acostumbrados a utilizarlo en el sidebar. Si bien les mostramos cómo debía ser, lo justificamos y usamos como fundamento el Design System, insistieron en que preferían tenerlo ahí. Y bueno, en esos momentos es importante tener la flexibilidad de poder seguir lineamientos, pero siempre ofreciendo soluciones alternativas o adaptando lo mejor posible para los usuarios, ¿no?
pero sin olvidarnos de comunicarlo a todos los involucrados, en especial a los creadores del Design System. Y también es importante documentar cuando el negocio es el que decide no seguir con los lineamientos del Design System. Es decir, dejarlo por escrito por respaldo. Bueno, en otra ocasión tuvimos que crear desde cero un historial de mensajes para mostrarle a los usuarios los hilos de conversación que había entre gente interna y externa. Por lo que hicimos foco en diferenciar quién enviaba cada mensaje sin perder la relevancia de los datos, ¿no? Las personas involucradas, el cuerpo del mensaje, los adjuntos y demás. Además, este componente debía ser escalable para adaptarse a la diversidad de contextos. Todo esto manteniendo la coherencia con el Design System, respetando la visual de los componentes ya creados. Esto nos abrió la puerta a crear componentes nuevos, los cuales algunos fueron incorporados al Design System posteriormente. Entonces, podemos decir que estas adaptaciones no rompieron el mapa, sino que lo ampliaron. Bien, buenísimo. Vamos ahí por el mitad del camino. ¿Cómo venimos? Bien, bien, bien. Veo manitos. Buenísimo. Bueno, igual ahí como comentaba Fer antes, tratamos de traer muchos ejemplos de la vida real, no todos son felices, claramente. Así que nada, pueden ir comentando por el chat, como decía Fer antes, lo vamos a estar leyendo al final, juntando también las preguntas, así podemos charlar, que nos gustaría escucharlos también. Así que bueno, si todo bien, continuamos. Vamos ahí por la mitad del juego. Eh, bueno, hablamos ya entonces de cómo conocimos y aprendimos del Design System, cómo también nos animamos a subir de nivel para mejorarlo. Pero bueno, todo esto sirve de muy poco si no tenemos como base la comunicación. En realidad, nada tendría mucho sentido sin la comunicación. Así que desde nuestra experiencia lo que le podemos contar que tanto creando Design System desde cero en algún que otro proyecto o trabajando con uno que ya está creado, como es el caso que le venimos a traer hoy, nos dimos cuenta que la herramienta más importante era la comunicación colaborativa. Estos sistemas, digamos, los usan muchos equipos, o sea, no solo de diseño, también de desarrollo, personas de producto, está el negocio, hay otros diseñadores incluso, ya sea internos de tu propia compañía o de una compañía externa. Entonces, básicamente lo usa un montón de gente con diferentes habilidades y con diferentes objetivos también cada uno. El Design System justamente se termina convirtiendo entonces en este puente tan importante que conecta a todos y nos une en pos de ese objetivo en común. Y como son tantas las personas, primero les voy a contar cómo fue la comunicación con el equipo externo a nosotros que creó el Design System del proyecto. Y en nuestro caso, con ellos la comunicación siempre fue abierta y fluida. Nunca se trató de ellos imponernos algo o de nuestro lado pedirles algo de forma obligatoria, sino siempre tratamos de ir escuchándolos, de respetar los lineamientos, obviamente, pero sin quitar que poder expresarles a ellos también las necesidades que nos iban surgiendo en el camino. Eh, y esa disposición justamente desde su lado a escuchar y recibir feedback sobre el Design System generó toda la confianza que hacía falta para que justamente el sistema crezca de una forma genuina. Acá es importante entender justamente que los equipos que crean un Design System siempre lo van a diseñar desde la investigación inicial o desde patrones iniciales, digamos, o generales del rubro a donde estén apuntados. Pero bueno, usualmente estos equipos no están en la operación diaria, porque obviamente no darían los tiempos para todo. Entonces ahí que nosotros al usarlos en productos reales somos quienes nos encontramos con casos concretos que ponen a prueba estos componentes. Básicamente nos encargamos de llevar estos componentes de un design system al límite y descubrir realmente cómo funcionan aplicados a entornos reales, en donde lo usan personas usuarias reales también.
Más de una vez, justamente, nos encontramos con lineamientos que no estaban del todo claros, que no estaban ni siquiera pensados o definidos todavía. También recibimos un montón de veces feedback de parte de los usuarios, desde producción mismo, o necesidades urgentes de negocio que iban surgiendo en el camino. Entonces, ahí en esas situaciones justamente donde estuvo el valor de de la colaboración entre nosotros y el equipo que creó este Design System. Ellos, en nuestra experiencia, nunca dudaron en reunirse o ajustar o incluso crear las cosas que hicieran falta para poder avanzar en esas situaciones. Y justamente esa dinámica, o sea, nuestro uso cotidiano real del día a día y la apertura desde su lado a escuchar y recibir el feedback, hizo que el sistema evolucione y se mantenga vivo. Bien, Gaby nos acaba de contar cómo es la comunicación con un equipo externo, pero también existe la comunicación interna. Y acá es donde entra en juego otro punto clave, el cual es el pasaje al equipo de desarrollo. Porque ahí es donde las decisiones de diseño cobran vida. Cuanto más claro y colaborativo es el intercambio, más fácil es asegurar que la intención detrás de cada componente se mantenga y que el resultado final funcione como fue pensado. Cuando entregamos pantallas o componentes, suelen aparecer inconsistencias entre el Design System y la librería HTML que usan los fronts. Dicha librería es entregada también por la compañía. Y entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Y acá nuestro rol es muy claro. Una vez que se detectan, las reportamos a quien correspondan y proponemos cómo resolverlas. Hay situaciones donde nos toca explicar el comportamiento de los componentes nuevos que todavía no existen en esta librería. Al mismo tiempo tenemos que dar por sentado que los desarrolladores ya conocen el comportamiento de los componentes que ya fueron definidos anteriormente. Todo esto para no sobrecargar las mesas de trabajo de Figma con información que por ahí ya está puesta en otro lado o que ya se debería de conocer. Entonces, para estas situaciones, donde los componentes son nuevos o incluso tenemos adaptaciones, la documentación queda registrada en nuestras guías, las que veníamos mencionando anteriormente. En definitiva, se trata de mantener limpio el puente entre diseño y desarrollo, asegurando que ambos lados estén hablando el mismo idioma. Ese ida y vuelta es un círculo virtuoso donde un equipo detecta una necesidad, luego la comunica, el sistema se adapta a y la solución termina beneficiando a todos. Cada feedback, cada comunicación aporta algo más que el proyecto puntual, porque todos los que usamos el Design System somos en parte responsables de que este mapa sea cada vez más preciso, más útil, más rico para las futuras partidas. Así que bueno, con esta frase queremos cerrar un poco la idea de la importancia de la comunicación y la colaboración entre las partes. Un videojuego cooperativo no alcanza con que un jugador tenga las mejores skills. Lo que hace ganar la partida es la coordinación y la comunicación constante entre todos. Bueno, bien esas reacciones ahí. Buena frase metió Mai. Me encantan las reacciones. Bueno, ya vamos llegando igual al final del juego, o tal vez un siguiente nivel. Así que vamos a ir mirando un poquito para atrás lo que veníamos hablando, también para ir recordando y después leerlos un poco a ver si han pasado por situaciones así o se han enfrentado a estas cosas. Así que hacemos un repasito rápido. Primero que nada, entendimos que no siempre se arranca en blanco o desde cero sin tener nada. Es normal también llegar a un mapa que ya existe, que ya está viviendo. Entonces ahí donde nos toca tomar ese rol de exploradores justamente, donde vamos a investigar, vamos a memorizar, vamos a identificar patrones y vamos a descubrir estos bordes del mapa, o sea, los bordes del sistema de diseño donde encontramos esos ciertos límites. Esos límites justamente no están ahí para frenarnos a nosotros como diseñadores o incluso ni siquiera tampoco a un developer o a quien fuera que está trabajando con este sistema, sino que estos límites están ahí para mostrar a dónde hace falta quizás estirarlos un poco más o adaptarlos un poco más
o incluso hacer que evolucionen constantemente. Así que cuando esas cosas pasen, cuando encontremos esos límites, lo importante es saber que se pueden romper las reglas, no hace falta seguir todo tal cual como existe hasta el momento, pero lo más importante aún es saber cuándo y cómo romperlas. Y si tienen la suerte que se lo permitan romper también esas reglas, es importante hacerlo siempre siguiendo lineamientos del equipo encargado de ese sistema de diseño y velando también lo más posible por la coherencia de los elementos que ya existen. Sobre todo de cara para los usuarios, ¿no? Todos sabemos que no nos gustan los cambios bruscos cuando te cambian toda la aplicación de un día para el otro. Bien. Y todo este repaso que estaba haciendo Gaby no serviría mucho sin la colaboración. El Design System es un mapa vivo que solo mejora cuando cada jugador aporta, comunica y comparte lo que fue aprendiendo. Ese círculo de feedback de ida y vuelta con otros diseñadores, desarrolladores, las personas de producto, negocio y los propios creadores del sistema es lo que transforman a un manual en una herramienta de constante crecimiento. Así que si nos tenemos que quedar con una idea, sería esta. Un design system no es el final del juego, es apenas el punto de partida. Si bien es el mapa que nos guía, el verdadero valor aparece cuando todos trabajamos en conjunto, aportando, mejorando y adaptando cada piecita. Cuando más se construye en equipo, más crece su poder. Se vuelve más coherente, más rico y más útil para todo lo que se viene. Al final, no somos simples usuarios del sistema, somos parte y ese, de verdad, es el verdadero juego. Así Buenísimo, que buenísimo. ahí ya, Gaby, por favor. Genial. Sí, bueno, sabemos, como un poco veníamos hablando, ¿no? Recién, sabemos que todas las personas que estamos acá atravesamos por un montón de situaciones diversas en nuestro día a día laboral. Así que bueno, la idea era contarles un poco lo que fuimos aprendiendo en el camino. Tuvimos la suerte de trabajar, de crear Design System desde cero, de trabajar en este caso con algunos que habían creado nuestro propio equipo, y en este caso de ahora el último también de trabajar con uno que creó otro equipo. Así que nada, tratamos de ir recopilando ahí situaciones o cosas que realmente nos fueron sirviendo y nos dieron valor realmente, y le dieron valor al Design System. Así que bueno, espero que les haya servido. Ahí igual Fer va a abrir el espacio de preguntas, así que nos encantaría ir leyéndolos. Bien, bueno, ahí ya hay una pregunta. ¿Cómo hacen para que la comunicación entre diseño y devs sea fluida y no perder info en el medio? Bien, ahí bueno, permiso Gaby, lo voy a contestar. Sí, sí, Si obvio, obvio. que dije algo que no era, podés interrumpirme. No. Bien, la comunicación con con las personas, perdón, de desarrollo, ahí es muy importante que ambas personas, que ambas partes sean muy comprometidas, ¿no? Es como la responsabilidad de cada uno. Nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos cuando nos toca crear un componente nuevo o modificar uno, como les comentábamos, que no conocían los desarrolladores, una vez que nosotros detectamos o los modificamos, lo que hacemos es tener un check técnico con ellos, ¿no? Como algo previo, decir, che, esto funciona bien, ¿te parece bien? ¿Es viable? Después de esto, lo que hacemos es, tenemos una reunión que se llama refinamiento, que por ahí pertenece más a la metodología de Scrum, donde, además de ellos ver las HU y la funcionalidad, ven los prototipos en alta, entonces ahí ven de todo cómo se debería comportar o qué es lo que esperamos. Después de esto, durante el desarrollo, nosotros siempre le dejamos como en claro que ellos pueden preguntarnos durante toda su etapa de desarrollo. Es decir, mientras ellos lo están creando, pueden interrumpirnos no, perdón, cualquiera. Pueden preguntarnos o levantarnos la mano o llamarlos y siempre vamos a estar dispuestos para ayudarlos o cualquier duda que tengan. También a veces solemos hacer una instancia previa, si es que hay tiempo, antes de que ellos lo suban a los entornos de dev o de test, donde nos juntamos y nos muestran a ver cómo quedó, como para dar un último check antes de que pase a estos entornos. Ahí no sé si quieres sumar algo más.
Oren, si estás bien con eso. Sí, no, en parte tal cual, tal cual. Lo importante es eso, siempre, o sea, el concepto clave me parece que es dejar la puerta abierta para comunicarnos, tanto nosotros de nuestro lado como la persona que lo necesite para nosotros. Bueno, buenísimo. Vamos con otra. ¿Cuál es el paso a paso a seguir cuando falta documentación y no queda claro cómo se usa un componente? Bien, bueno, pasa muy seguido porque como les contábamos recién, los Design System es un sistema vivo, todo el tiempo se va a estar actualizando, agregando cosas, sacando o cambiando. Entonces, lo primero que hay que hacer es, parece medio obvio, pero lo primero que hay que hacer es revisarlo al Design System de punta a punta. O sea, muchas veces cambian cosas en el transcurso o por ahí no se comunican tan bien o justo estuviste ojo de vacaciones, por ejemplo. Entonces, chequear que la documentación realmente no esté. Parece muy obvio decirlo, pero pasa, a todos nos pasa todo el tiempo y es normal que pase, está bien también. Entonces, bueno, en primer paso, chequear eso. Después de ahí, si obviamente vemos que efectivamente no está documentado, no está muy claro cómo se debe usar, bueno, empezar a buscar, a investigar, digamos, o sea, buscar en foros, páginas, preguntarle a la IA también, ¿por qué no? Sobre esa situación, siempre dentro del contexto que lo tengas que usar, que es lo clave. Y bueno, después de eso, pero no menos importante, una vez más o menos teniendo esa orientación de por dónde podés ir, digamos, o cómo podés aplicarlo, chequear con la librería de desarrollo. En nuestro caso, en el proyecto nuestro es Bootstrap, el framework que se usa, pero chequear ahí justamente cómo se comporta, porque quizás en el Figma, un ejemplo tonto, no sé, un input no tiene un estado focus, por decirlo. Pero capaz que no está en el Figma, pero vas a la librería que usan los fronts y ya tiene esos estados que por ahí no faltan. Entonces ya simplemente con eso ya estaría, digamos. Y por último, ya sea si creaste algo nuevo, si sugeriste algo, o simplemente notaste esto que decir, che, en el Figma no está, pero en la librería sí, o viceversa, documentarlo. Documentar esto, la decisión, consultarla obviamente antes de tomarla y comunicarla. Y bueno, dejar algún registro para que justamente la siguiente persona que atraviese eso esté un poco más cómoda, con el camino más allanado. Buenísimo, gracias David. A ver, acá hay todavía dos preguntas más por ahora. ¿Qué estrategias usan o usaron para transmitir lo aprendido a la gente que se suma al equipo y tiene que aprender todo desde cero? Bien, en esos casos, como mencionábamos en la charla, al inicio éramos pocas personas y después se fueron sumando más al equipo. Como éramos pocos y estábamos cada uno en nuestros proyectos y todos nos sabíamos como ya aprendido el Design System de memoria, teníamos como, ya sabías de memoria todas las reglas, los lineamientos, los funcionamientos. Y nos pasó que cuando ingresó la primera persona a este gran equipo que somos hoy, claro, detectamos que nos faltaba bajar esta documentación que estaba en nuestro cerebro solamente. Y por eso decidimos hacer estas guías complementarias que veníamos como mencionando en la charla. Si bien, las usábamos después, nos dimos cuenta que estaba bueno para tener para los componentes nuevos o lo que modificábamos, eran también una muy buena guía base para todas estas personas que entraban. Y después, estas personas también las empezaron a alimentar y bueno, hoy son grandes guías para todos los que entraron. Y después, también lo que hacemos, aparte obviamente de decirles, bueno, ya tenemos esta guía o también estudiate el Design System, durante toda su primera parte o sus primeros meses durante el proyecto, los ayudamos o los guiamos. Les estamos un poco encima, pobres, ¿no? Pero bueno, les estamos un poco encima para hasta que le agarren como la onda, ¿no? Hasta que las puedan aprender y que puedan como ya guiarse más solos. Excelente, May. Aprovecho, ahí viene otra, a contarles que hoy son 10 personas las que están trabajando, 10 UX UI, que estamos desde Flux trabajando para esta compañía y para muchos proyectos. Entonces,
la complejidad es bastante grande y eso que contás es clave. También aprovecho para explicar que las imágenes no fueron reales por un tema de confidencialidad, que no, si bien creemos que no puede no haber ningún inconveniente, no sumaban a la explicación y por eso preferimos tener ejemplos simulados. Vamos con otra pregunta. En su experiencia, ¿les ha pasado la situación de querer hacer una propuesta de cambios a algún componente o aspecto del design system, pero desde el lado de diseño, no desde el cliente? Sí, sí, obvio, pasa. Aparte creo que más allá de trabajar con un design system que no sea, que no sea de tu equipo o trabajar con uno de tu equipo, siempre creo que la clave está ahí en no perder esa idea de proponer un cambio, de una mejora, de sugerir, de obviamente chequear, che, ¿realmente a los usuarios esto le está haciendo útil? ¿Está siendo cómodo? Entonces, o sea, partiendo antes de la pregunta por ahí, creo que eso de proponer cambios o mejoras, no hay que perderlo nunca. Siempre tratar de ir un poquito más allá. Y en esos casos, trato de hacer memoria ahí de algún ejemplo puntual, no sé si ahí más se te ocurre, pero siempre, digamos, la base en esos casos está, primero, como hablábamos un poco antes, el por qué, de por qué lo queremos proponer y qué valor le vamos a dar justamente al proponerlo. Y ahí encaramos, particularmente con este cliente, digamos, nosotros siempre como dos caminitos. Che, mira, yo te voy con una propuesta que es fidedigna al design system y a lo que tenés hoy, pero te traigo esta mágica con colorcitos y brillantina que le va a dar valor en esto y esto. Entonces ahí terminamos de cierta forma haciendo esa contraposición que muchas veces por la mayoría de clientes son medio reacios a cambios o lo que fuera, eh, o nunca hay tiempo, ¿no? Para proponer algo bueno, o no, la dejamos para la próxima a lo mejor. Entonces, llevándolo ahí, esas dos propuestas en contraste y realmente remarcando el valor que le vamos a dar y el por qué lo queremos hacer, un montón de veces haciendo eso nos ha servido, o sea, se han inclinado onda, che, la verdad que sí, no lo habíamos notado, tenés razón, vamos por esto que propones. Muchas veces no, claramente, pero bueno, no, siempre hay que tratar de intentarlo, siempre que amerite, obviamente, y que sea valioso. Buenísimo, Gaby. Yo ahí, si me permiten, agregaría que cuando la pregunta dice no desde el cliente, yo entiendo que, por lo menos en nuestro caso, el cliente es también el usuario, aunque en distintos roles, y nuestras propuestas de cambios o de adaptaciones al design system tienen que surgir de necesidades del negocio, con lo cual tampoco es que sean propuestas exclusivamente desde el diseño. O sea, lo que en general tratamos de hacer es de mejorar esa necesidad de negocio desde el diseño, y si el design system actual no permite eso o vemos que es mejorable, ahí es donde le proponemos el cambio al design system. Acá hay otro, no sé si es pregunta o comentario, pero lo leo. Soy estudiante de diseño, niña. UX UI, me sumé a la charla porque me interesó mucho este tema, por el hecho de que para practicar haces un sistema de diseño desde cero, pero no se sabe qué hacer o cómo comportarse ante uno real ya creado y su complejidad. Y es bueno estar informado, me aportó un montón. Bueno, buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Nimia. No sé si alguien más quiere por chat o abrir micrófono, preguntar. O hacer algún comentario. Solo si son comentarios buenos, si no, no queremos. O estamos bien. Yo en un momento estaba pensando en hacer, lo deberíamos haber hecho al principio, ¿no? Un disclaimer de esos como los que hacen las series cuando dicen esta serie está basado en la realidad, pero tiene cuestiones ficcionadas, porque
sé que acá hay gente que está muy involucrada con el tema y espero que haya sentido que fuimos bastante reales en lo que contaron los chicos. Bueno, gente, si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles a Mai y Gaby por esta charla. Y gracias a todas las personas que se sumaron y nos acompañaron. Si les quedaron dudas o quieren profundizar más, pueden contactarnos a través de nuestras redes o nuestro sitio web. Ah, ya apareció alguien. Ahí está tirando las redes, pero para que apareció una preguntita, vamos a poner. Estoy totalmente afuera del palo, pero si alguien quisiera empezar a practicar, ¿recomiendan agarrar algún design system de algún framework o por dónde le agarrarían la mano? Sí, ahí lean, vos sos diseñador, sos front, Es backender, le es backend. contesta Sí, un sí. compañero. Puede pasar, ¿por qué no? Todos somos curiosos en la vida. Es más, bancaria, incluso más que sea backender y pregunte. Eh, bueno, justo ahí contestó Lean, pero por conocer. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahí igual te dejo también, Mike, para tu recomendación, pero sí, de mi lado y en mi experiencia también, en mis inicios hacía eso. Yo particularmente al ser diseñador, entraba a la comunidad de Figma, por ejemplo, o la que fuera, digamos, de Adobe XD también, y descargaba cosas de ahí, y nada, probaba, jugaba un poco con esos componentes. No sé, siempre hacer algún rediseño, aunque sea una landing, no hace falta que sea una aplicación con flujos completos ni nada. Con lo que fuera, ir probando, ir jugando, también conocer cómo está construido, o sea, por qué hay escalas tipográficas, por qué hay tokens de color y eso. Y nada, jugar ahí en ese juego, a mí en lo personal me sirvió mucho partir de esa base porque en ese transcurso, digamos, de jugar con los componentes es donde decís, che, pará, capaz que esto podría ser un poco más largo o tener el botón abajo en vez del costado. Y nada, ahí te van a ir surgiendo seguramente ideas de mejora y demás, así que te va a servir por un lado para manipular la herramienta que sea y también, nada, ir explorando un poco la creatividad y cómo aplicarlo a entornos reales, digamos. Sí, eso por ahí como para agregar a lo que dice Gaby, que está re bueno y que todos, y que encima ahora está Figma, antes era un poquito más difícil, y hoy que tenemos la comunidad de Figma podemos aprovecharlo un montón y aprender un montón de ahí. Y otra cosa que te recomiendo aparte, para empezar a ver Design System, podés ver de empresas grandes. Creo que, puedo decir nombres de empresas, ¿no, Fer? Creo que el de Uber y el de Dell, por ejemplo, si los buscas en Google aparecen, y ya como que te aparecen documentados y podés creo que hasta probarlos y eso está muy bueno como para ver, como dice Gaby, para ver cómo se comporta un componente también en desarrollo, porque a veces en Figma las cosas están muy lindas y nosotros nos gusta diseñarlas muy bonitas, pero cuando se llevan a desarrollo a veces no quedan tan iguales, entonces está bueno ver cómo funcionan ahí. Buenísimo. Ahí Emiliano agrega que el que está muy bueno es Material Design de Google. Y acá tenemos un comentario más de Alejandro Lievana. Muy bueno, chicos, el usuario clave de un Design System es también el diseñador que lo utiliza, además del usuario final. Así que es importante que como usuarios los diseñadores tengan la proactividad necesaria para contribuir a que el sistema madure, evolucione y trascienda, como bien dijeron, sus límites. Siempre con evidencia y validando hipótesis. Saludos y gracias por la charla. Bueno, muchas gracias a vos, Ale. Gracias, Ale. Bueno, vamos terminando, agradeciendo, como les decía. Ahí quedaron anclados los contactos por si tienen ganas de seguir contactándonos por algo. Les cuento que les va a llegar un mail con una encuesta de satisfacción para que nos ayuden a mejorar y nos cuenten si les interesa algún otro tópico para abarcar en este u otros espacios. Estén atentos a nuestros canales en Instagram y en LinkedIn. Y también pueden ver nuestras búsquedas abiertas en Brizy. Todos los links ahí quedaron. Nos vemos la próxima
Gracias de nuevo y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por sumarse a todos. Chau, chau. Gracias a todos.